Buenos días, a continuación vamos a exponer nuestro proyecto de grado, el cual se titula Compilado Digital de Propuestas Musicales Infantiles en Latinoamérica, una herramienta para maestros con impacto en su labor orientada fortalecimiento del lenguaje en primera infancia, por las estudiantes Daniela Herrera Arias y quien les habla Silvia Daniela Castañeda Torres, asesorado por la docente Carolina Montoya Mogollón. Bueno, ¿de dónde surgió la necesidad de crear esta herramienta pedagógica para docentes? En un principio mi compañera Silvia y yo nos planteamos dos preguntas y la primera era pues como conocer qué otras investigaciones han abordado la temática que tiene relación en el desarrollo del lenguaje utilizando la música como estrategia principal. Nos dimos a la tarea, recopilamos 10 investigaciones, estas a nivel nacional e internacional. Después de ello, nos dimos cuenta de que era un tema que ya estaba más que recorrido, ya estaba más que claro de que la música y la musicalidad tiene cierto impacto en el desarrollo de muchas habilidades en las infancias, así que decidimos recopilar cuáles eran esas estrategias innovadoras, esas estrategias que más tenían impacto dentro del aula con la utilización de la música. Nos dimos cuenta que las 10 investigaciones tenían algo en particular y era que todas utilizaban talleres. Los talleres tenían actividades muy similares que consistían en interpretación de canciones infantiles, rondas infantiles, interpretación de música infantil mediante la utilización de instrumentos musicales, memorización de canciones infantiles, interpretación de canciones mediante sonidos onomatopédicos. La verdad, no había algo de innovación. Y también tenía algo muy en particular, y era que las canciones utilizadas en las 10 investigaciones eran básicamente las mismas, agrupaciones populares, cantantes muy conocidos a nivel nacional, a nivel incluso de Latinoamérica, entonces no había como algo que diferenciara la una de la otra. Entonces nos dimos a la tarea de investigar en internet, de pronto qué herramientas existían para los docentes que les facilitaran ese trabajo o ese quehacer dentro del aula y les proporcionaran a los maestros la diversidad musical que existe en Latinoamérica, rescatando todo lo que tenga que ver la parte cultural, de pronto no quedarnos con las mismas canciones que todos conocemos, porque también hicimos un análisis ya más que personal y con Silvia nos preguntábamos, Silvia, de pronto, ¿qué canciones o agrupaciones utilizas tú dentro del aula? Y nos dimos cuenta que exactamente nosotras dos también utilizábamos las mismas. No conocíamos de pronto un poco más allá de qué se escucha o qué agrupaciones existen en Bolivia, en Perú, en Nicaragua, en Venezuela. Entonces eran más agrupaciones que son virales dentro de Internet. De allí surgió la necesidad de crear esta herramienta que le posibilite al maestro de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma asequible, el hecho de adquirir un repositorio más amplio de música que se puede utilizar en la primera infancia y así poder enriquecer las prácticas pedagógicas dentro del aula. Bueno, para poder alcanzar el propósito de la creación de esta herramienta digital, nos planteamos un objetivo general, el cual consiste en diseñar un catálogo digital interactivo que compile diversas propuestas musicales infantiles en Latinoamérica como una herramienta pedagógica para maestros, orientadas a enriquecer el desarrollo del lenguaje en la primera infancia y facilitar las prácticas pedagógicas dentro del aula. De igual forma, también nos planteamos tres objetivos específicos que nos ayudaron paulatinamente a alcanzar los objetivos. Entonces, tenemos como primero realizar una revisión teórica y de antecedentes de investigación que evidencie los beneficios del trabajo musical en la primera infancia y su influencia en el desarrollo del lenguaje. Como segundo, tenemos sistematizar las propuestas musicales infantiles existentes en Latinoamérica, realizando una selección y organización rigurosa que facilite al maestro el uso y la difusión de las mismas. Y por último, ejecutar una prueba piloto con la primera versión del catálogo digital que permita retroalimentarse y nutrirse esta herramienta para posteriormente difundirse entre los docentes y las comunidades educativas.
Bueno, y como base para que diera un sustento de veracidad a nuestra investigación, tuvimos en cuenta un marco teórico, conceptual y legal. Dentro de ellos podemos encontrar las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la guía número 21 del Ministerio de Educación Nacional, los postulados de Tita Maya, de Marta Gómez, de Malaguzzi, las actividades rectoras, los lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación inicial en el distrito, la Ley General de Cultura. De igual forma, también tenemos en cuenta la Constitución Política de Colombia, la Ley General de la Educación, la Ley 1098 del 2016 del Código de Infancia y Adolescencia. También tenemos en cuenta el Plan Nacional de Música para la Convivencia del 2012, la Ley 1804 del 2016, que son las políticas de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, los lineamientos de formación musical de nivel básico del Ministerio de Cultura, y el decreto 1411 del 2022 del Ministerio de Educación Nacional, donde se reglamenta la educación preescolar, sus niveles y los actores que hacen parte de este proceso de formación. Bueno, dentro de nuestra investigación tuvimos en cuenta la IAP, la Investigación Acción Participativa, donde le dimos un rol importante a la población, permitiendo conocer cuáles eran sus falencias y a partir de esas necesidades que se presentaron, qué podíamos hacer respecto a ello. ¿Cierto? Tuvimos en cuenta también una población de 50 maestras y maestros distribuidos a lo largo del territorio nacional, especialmente en las ciudades de Bogotá, Yopal, Medellín y Bucaramanga. Todos estos docentes, licenciados en educación infantil que actualmente laboran con niños y niñas dentro de estos rangos de edad. De igual forma, también tuvimos en cuenta unas fases o procedimientos que nos permitieron paulatinamente avanzar dentro de este proceso de investigación. Como primera fase tuvimos la identificación del tema, nos planteamos el por qué y el para qué y el cómo de esta investigación. Después de plantearnos esto, realizamos un análisis y una búsqueda de los antecedentes, de todo lo que tiene que ver también con marco legal, con el marco teórico, qué otras investigaciones han hablado acerca del tema. Después de encontrarnos con la problemática y la necesidad que nos planteamos en un principio, eh, realizamos el rastreo de estas propuestas alrededor de Latinoamérica enfocadas en música en primera infancia. Después de ello, realizamos una sistematización por países de cada una de estas agrupaciones o cantautores infantiles, que ya más adelante vamos a contarles cómo se sistematizaron por medio de unas fichas técnicas. Después de esto realizamos un acercamiento a docente mediante una entrevista semiestructurada. En esta entrevista lo que quisimos es realizar una caracterización de la población con la que íbamos a trabajar. Después de esto, elaboramos la prueba piloto que se les presentó a la población. Esta prueba piloto se realizó mediante la aplicación Canva, que es una aplicación gratuita, fácil de explorar, es una aplicación intuitiva, es una aplicación que todo maestro conoce, ¿cierto? En esta aplicación colocamos el mapa, como lo vemos aquí en esta parte de abajo de la diapositiva, colocamos el mapa de Latinoamérica dividido por cada uno de sus países y en cada uno de los países podían encontrar fichas técnicas. Estas fichas técnicas consisten en unos cuadros que contienen la información, nombre de la agrupación o cantautor, el logo que los representa, cuál era el objetivo de esta agrupación en torno a las infancias y claramente los enlaces que redireccionan al usuario a las páginas oficiales de estas agrupaciones y a los repositorios de estas agrupaciones, todo eso respetando los derechos de autor. Terminada pues este proceso de exploración de la población de esta prueba piloto, realizamos un grupo focal donde queríamos conocer esas primeras impresiones de los maestros frente a esta herramienta y todo lo que ellos nos sugirieron, nos permitieron de alguna u otra forma nutrir la herramienta para llegar hasta la fase número 8, que era realizar una versión final de la herramienta para ser publicada.
y a partir de ello, pues realizar un análisis de los resultados. Bueno, como técnicas de recolección, análisis de la información por parte de recolección tenemos las entrevistas semi-estructuradas, se realizaron vía Google Form y se compartieron con las docentes a través de WhatsApp, y estas entrevistas tenían pues como objetivo una primera entrevista, realizar pues la caracterización de las maestras y los maestros, y una segunda, eh, conocer esas primeras percepciones de las docentes y de los docentes frente a la utilización de la herramienta digital. Esta segunda entrevista, las respuestas fueron compartidas mediante un grupo focal, se hicieron dos reuniones vía Meet, donde nos pudimos conocer, donde pudieron ellos conocer quién eran los otros participantes, hacer de pronto una conversación más amena frente a la conversación, y así de alguna u otra forma recolectar la información que nosotros necesitábamos para después ser analizada mediante una matriz de concurrencia. Esta matriz me permitió conocer cuáles eran esas repeticiones o esas frases que resaltaban de pronto de un maestro a otro, y que cuántas veces se repetía durante la conversación y qué tanta importancia o relevancia tenían dentro de ese proceso de investigación. De esta matriz de concurrencia salieron unas categorías, las cuales son innovación, accesibilidad y navegación, desarrollo del lenguaje a través de la música, encuentro con las propuestas musicales y la interdisciplinaridad de la música dentro del aula. Toda esta información recopilada a través de las entrevistas, los grupos vocales y las matrices de concurrencias fueron más adelante analizadas mediante una triangulación. Organización de los datos y triangulación. Bueno, tras los encuentros grupales con las docentes se realizó una sistematización cualitativa de las entrevistas, comenzando con la transcripción completa pues, de estas mismas. Luego, mediante una decodificación abierta, se identificaron ideas clave como si se agruparon en 6 categorías, como lo fueron innovación, accesibilidad, diversidad cultural, nuevas propuestas musicales, lenguaje y música e interdisciplinariedad. Posteriormente se aplicó una triangulación metodológica y teórica que se integró pues con los testimonios de las docentes o las entrevistas y los referentes conceptuales del proyecto. Esto fortaleció la validez y pues una profundidad de su análisis. En la interpretación de los datos, las docentes valoraron la herramienta como una propuesta innovadora que enriquece su práctica pedagógica y promueve una experiencia musical diversa y significativa. Reconocieron también su potencial para fortalecer el lenguaje oral, estimular la creatividad y pues abrir puertas al trabajo interdisciplinario. También destacaron desafíos relacionados con la accesibilidad tecnológica y la necesidad de acompañamiento formativo. La diversidad cultural fue central, ya que esta pues le permite a los niños y las niñas que reconozcan sus raíces y sus lenguas. En cuanto al impacto esperado, se proyectaron los siguientes: renovación de las estrategias de enseñanza en el lenguaje de la música, fortalecimiento de la identidad cultural en la infancia, ampliación al repertorio y recurso docente. Y en cuanto a la aplicación en otros contextos, la propuesta puede adaptarse a escuelas rurales y urbanas con diferentes niveles de conectividad, otras regiones fuera de Latinoamérica, integrando pues músicas locales, contextos bilingües o multilingües, apoyando la rehabilitación de lenguas, las comunidades afectadas por el conflicto también puede ser, o la migración como recurso emocional y cultural.
proyecto investigativo y su implementación en una prueba piloto con 45 docentes en las diferentes regiones del país, se obtuvieron unas conclusiones significativas. En primer lugar, pues el proyecto presenta un aporte innovador y pertinente para las aulas, al ofrecer una herramienta digital accesible y fácil al usar. Su diseño intuitivo y visual permiten a los docentes navegar de forma autónoma y a enriquecer sus prácticas pedagógicas con nuevas propuestas musicales representativas de diferentes países de Latinoamérica. En segundo lugar, se evidenció el fortalecimiento del lenguaje a través de la música, coherente pues con los aportes de Garner, Montessori, del Ministerio de Educación, entre otros. Las canciones pues le permiten a los niños y niñas expresarse en sus emociones, ampliar su vocabulario y fortalecer la comunicación mediante el ritmo, la sonoridad y el juego. También se destacó la interdisciplinaridad y la diversidad cultural en esta propuesta. La herramienta pues también permite conectar la música en otras áreas del conocimiento como el arte, las ciencias sociales, la educación emocional y también pues favorece los aprendizajes integrales y significativos. La aceptación y aplicabilidad docente fue alta, pues los participantes también resaltaron que el catálogo musical responde a necesidades reales y pues valoran su contenido como muy contextualizado y práctico y fácil de integrar en el aula, en la cotidianidad. Finalmente, pues la evaluación mediante la prueba piloto nos permitió recoger una retroalimentación muy valiosa, pues para mejorar la fundamentalidad de este recurso. Esta etapa tuvo o valió el impacto pues, del proyecto y abrió la puerta a su difusión, perdón, en otras comunidades educativas en Latinoamérica. En conclusión, este proyecto demuestra que la música no solo acompaña, sino que transforma el aprendizaje desde diferentes áreas de la primera infancia, ofreciendo herramientas que unen cultura, lenguaje y emoción.